Ahora vamos a división de cero. No se puede dividir entre cero. Es cierto, la división entre el número cero no existe, ¿eh? Tampoco puedes dividir entre la función constante cero. Pero aquí estamos dividiendo dos funciones que no son cero, nada más que en cierto punto valen cero. Y tú podrías decir, ahí no está definida la división. Y también tienes razón, pero vamos a ver cómo lo manejamos. Entonces, nuevamente tenemos que para la función f, z sub 0 es un cero de orden k. Y para la función g es un cero de orden L. Y vamos a considerar la división f entre g, la función f entre g. Y lo que necesitamos hacer es aplicar la tricotomía a k y a L. ¿Cuál es más grande, k o L? Depende. Aquí es más fácil verlo de abajo hacia arriba. Si k es mayor que L, k es el orden en el numerador y L es el orden en el denominador, ¿no? Si k es mayor que L, entonces nos va a quedar un cero de orden k menos L. Se restan, se restan, ¿no? Si k es menor que L, nos va a quedar un polo de orden L menos k, ¿eh? Si el de abajo es más grande que el de arriba, ¿eh? No queda un cero, queda un polo y aquí está el orden de ese polo, es L menos k. Si son iguales, queda algo que se llama una singularidad eliminable de la función f entre g. Hace de singularidad eliminable. Entonces depende de cuál es más grande, k o L. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo en términos de las series de estas funciones alrededor de z sub 0. Aquí está. El orden de z0 para la función f, que es el numerador, es k. Para la función g es L. Y a la derecha pues están los demás términos de la serie de Taylor, que sabemos que esta serie de aquí arriba no da 0 en z 0, la de abajo tampoco. Eso es importante. En el siguiente paso ya separé, se ven iguales, pero no, aquí hay una separación. Aquí ya son dos fracciones. Tenemos z menos z sub 0 acá entre z menos z sub 0 a la L por una división de dos series. Ahora, estas dos sí sabemos que no son 0 en z sub 0, tanto el numerador como el denominador. Podemos hacer la división y nos va a quedar una función analítica que es diferente de 0 en z sub 0. ¿Podríamos calcular sus coeficientes? Pues en principio sí podríamos. Esto sí ya es bastante trabajosito, pero sí se puede, ¿eh? Si ocupas alguno en particular, podrías calcularlo. Aunque ya no es algo tan sencillo como para multiplicación, pero sí se podría. Igual no lo necesitamos. No lo calculamos no porque no se puede, sino porque no lo necesitamos. Y lo importante pasa del lado izquierdo. Entonces, esta fracción de la derecha, la división de las series, es una función analítica que no da 0 en z sub 0. Eso es lo importante. Del lado izquierdo, tienes que fijarte quién gana, si K o L. ¿Quién es más grande, K o L? Cuando K es mayor que L, eliminas este factor z menos z0 L veces. Si K es mayor que L, eliminas todas las L de abajo, eliminas L de arriba y nos quedan K menos L. Por eso queda un 0 de orden K menos L. Si L es mayor que K, entonces eliminas este factor K veces. Eliminas todas las de arriba y abajo eliminas K y te quedan este z menos z0 a la L menos K aquí abajo. Y te das cuenta de que eso te da un polo. Te da un polo de orden L menos K. De hecho, sacas serie de Laurent fácilmente. Ahora, si son iguales, si K es igual a L, pues los eliminas. Eliminas los dos y ya te queda así una función analítica. Y tú dices, pero la división entre C no se puede hacer en variable compleja. Cuando nos queda una singularidad lineal, siempre eliminamos, que corresponde a eliminar estos factores de aquí. Si K es igual a L, los eliminamos. Por eso se llama eliminable. Aquí, esto ya está en la siguiente, en esta diapositiva. Las dos, el orden del cero en estas dos funciones es K. Puse la misma letra, son iguales. Queda una función singular ineliminable. Y en variable compleja siempre eliminamos. Esto es, definimos la función f entre g en este punto. Ya no como la división de funciones que nos daría 0 entre 0 y que no está definido, sino de esta manera, como el cociente a sub k entre b sub k, que sabemos que los dos son diferentes de 0. De hecho, deberías, sí, está bien. También puedes sacarlo con la regla del L'Hopital. Saca el límite en z0 de f entre g. En la primera evaluación te da 0, derivas. En la siguiente da 0, derivas. Aplicas la regla del L'Hopital k veces. K veces y te va a quedar este factor con k factorial arriba y abajo que se va a cancelar. De hecho, la regla del L'Hopital funciona mejor en variable compleja que en variable real. Ahora, ejemplos. Primero, este ejemplo es muy importante. Por favor, apúntalo. Es muy importante. Estamos definiendo una función que se llama seno cardinal.
seno cardinal, apúntala, es importante, se define así, seno de z entre z. Vamos a considerarlo en el punto 0, en z sub 0 igual a 0. En todos los demás puedes hacer la división sin problemas. En cualquier otro punto haces la división, no vas a tener ningún problema, nomás en 0 es donde hay dificultades. ¿Qué ocurre? Dices, no existe. No, resulta que sí existe. En el numerador, que es la función seno, ¿de qué orden es este 0 en el numerador, en la función seno? Pues mira, seno de 0 es 0. Pero la primera derivada de seno, es coseno, ya dio 1 que es diferente de 0. Entonces es un 0 de orden 1. Para el numerador, para la función seno, el 0 es un 0 de orden 1. En el denominador, que es la función identidad, pues es evidente que también es un 0 de orden 1. Sencillamente ahí la evalúas, te da 0, sacas la primera derivada, es función constante 1, pues ya dio diferente de 0. Por lo tanto es una singularidad eliminable, porque son ceros del mismo orden tanto arriba como abajo. ¿Y cuánto quedaría el seno cardinal evaluado en 0? Eliminamos la singularidad. No hacemos la división, pero podemos extender la función al 0, de modo que quede una función analítica muy bonita. Y pues da 1. Saca la primera derivada arriba, la primera derivada abajo, las dos te dan 1, sale 1. También lo puedes sacar con la regla del L'Hopital. De hecho, este límite en 0 lo conoces desde tus clases de cálculo. Funciona igual, de hecho mejor en variable compleja. Entonces la función seno cardinal en 0 vale 1, en otros puntos pues es seno de z entre z. Eliminamos esa discontinuidad. Otro ejemplo, no es que no es importante, digamos, ese es ya algo ya muy particular. Considera esta función, seno hiperbólico de z entre z a la cuarta, ya te estoy diciendo que es un 0. El origen tiene un polo en el 0. ¿De qué orden es este polo? Y digamos, es muy fácil irse con la finta. Y dices, es de orden 4. Mira, aquí abajo está z a la cuarta, polo orden 4. Pues no, ten mucho cuidado, eso es un error. Tienes que analizarlo con más detenimiento. Primero, en el numerador, la función seno hiperbólico. Ahí tiene un 0, el 0 es un 0 de orden 1. Verifícalo. Evalúa esa función, te da 0. Derívala, te da coseno hiperbólico, la evalúas, ya te da diferente de 0. Entonces en el numerador tienes un 0 de orden 1. El denominador, pues es evidente que es un 0 de orden 4. De hecho, ya está en forma de serie de Taylor, o sácale las primeras 4 derivadas, hasta la tercera da 0, etc. Abajo es un 0 de orden 4, que es evidente por este exponente. Arriba es un 0 de orden 1. Por lo tanto, 4 es mayor que 1, nos queda un polo de orden 3. Ese 3 es 4 menos 1. No es un polo de orden 4. Te digo, es un error frecuente. Es muy común que alguien cometa este tipo de error y que al ver la fórmula de esta manera diga, entre esta cuarta, pues es de orden 4 es polo. No, es de orden 3 en este caso. Tienes que quitarle 1, que es el orden de ese 0 en el numerador. Para después, esto piénsalo con tranquilidad en la tranquilidad de tu hogar. Ninguna de estas preguntas es difícil, ya una vez que las analizas usando las series de Taylor y las series de Laurent. ¿Qué pasa cuando multiplicas dos polos? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ¿qué un polo de qué orden? Tienes que averiguarlo. ¿Qué pasa cuando divides dos polos? ¿Qué significa eso y qué queda? ¿Qué pasa cuando multiplicas un polo por un 0? O cuando divides un polo entre un 0 o un 0 entre un polo. ¿Qué ocurre en todos estos casos? Te digo, ninguna de estas preguntas es difícil. Todas las puedes responder rápidamente expresándolo en términos de series de Laurent y de series de Taylor centradas en z sub 0. Y bueno, espero que les haya gustado. Hasta pronto.